Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta clase del plano humanista de segundo medio. Nuestro objetivo del día de hoy es analizar los elementos visuales y sus representaciones a partir de la lectura de una novela gráfica. ¿Y qué es una novela gráfica? Es el conjunto de su forma literaria, una novela, adaptada al dibujo, o sea, a partir de imágenes. Es una historia contada a partir de imágenes. Esta es creada por un autor, es un relato extenso, toca temáticas profundas y no todas tienen contenido narrativo. Ustedes han estado trabajando con su profesora de lenguaje, una novela que se llama Los Inmigrantes, y esa misma es la que vamos a trabajar en esta clase para profundizar un poco. Y justamente esa novela no tiene nada de contenido narrativo, o sea, no tiene nada de palabras. El autor decidió no poner ninguna palabra, pero tiene su porqué, tiene su explicación, lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es leer? Porque, como estábamos hablando, si la novela no tiene ninguna letra y no tiene ninguna palabra, ¿cómo vamos a leer esta novela? Y nos vamos a ir primero a lo que nos dice la Real Academia Española, que sería leer. Tenemos la primera acepción, que es pasar la vista por lo escrito o lo impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados, que es la lectura normal que nosotros hacemos de cualquier texto que está escrito, ¿cierto? Pero, si nos vamos a la segunda acepción, se nos habla de comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Es decir, que cuando nosotros estamos comprendiendo a partir de las representaciones gráficas, o sea, a partir de dibujos, a partir de algún objeto que nosotros observamos, a partir de otro tipo de lenguaje, por ejemplo, como una partitura, nosotros estamos leyendo también. Y la tercera acepción nos habla de entender o interpretar, que es algo que nosotros sí podemos hacer a partir de una novela gráfica. Se nos dice que la lectura es un proceso mental y visual, ¿ya? Nosotros estamos ocupando nuestro cerebro y nuestra vista. En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y cuestionamientos. Todas estas habilidades mencionadas, deducir, interpretar, comprender, realizar inferencias, cuestionar, lo podemos hacer nosotros a través de observar las imágenes que tienen una secuencia, porque no son imágenes al azar, todas tienen un significado que nosotros tenemos que ir interpretando a partir de nuestro conocimiento de mundo y lo que está específicamente en esta novela. Leer no es solo reproducir un texto en sonidos, sino que es una actividad de interacción. O sea, nosotros vamos interactuando con el texto, vamos interpretando el material que el texto nos va mostrando, vamos dando significación a ese material. ¿Qué diferencia este tipo de textos de los cómics? Están bien ligados porque la novela gráfica a menudo toma algunas características que se utilizan en los cómics, porque no siempre estas novelas son sin texto, ¿ya? Por lo general ocupan viñetas también, entonces se toman algunos recursos del cómic. ¿Qué los diferencia? Para que sepamos distinguirlo. Que el cómic nace a finales del siglo XIX y está hecho para que se difunda masivamente en los medios de comunicación. La idea era entretener a las personas. ¿Qué pasa con el cómic? Que se hace a través de capítulos, es seccionado, no es una historia completa. Y es una mezcla de arte, cine y literatura. Por otro lado, la novela gráfica, el primero que dio este concepto es Will Eisner en 1970, quien trató de retratar la vida de los judíos pobres, que era un tema bastante complejo. Trató de hacerlo a través de los elementos del cómic, pero se dio cuenta que esos elementos no le eran totalmente de ayuda. Por ende, amplió el concepto y lo llevó a esto que sería la novela gráfica. ¿Por qué es novela gráfica? Porque sigue algunas de las particularidades de una novela. O sea, hay una narración ficticia, es una longitud considerable, porque
cuenta la historia por completo, ¿ya? No necesitamos ir coleccionando, no necesitamos ir episodio tras episodio, sino que aquí está completa la historia de principio a fin, no es una serie, y se trata sobre experiencias humanas, temas a profundidad. Además tiene una estética mucho más elaborada, los dibujos son mucho más acabados, tiene el trazo más definido. Y aquí lo que importa es más la expresión artística que la retribución económica. O sea, esto no está hecho para que llegue a un público tan masivo para que se haga famoso y yo tenga muchas ganancias, sino que la idea es poder expresar a través de esta novela. A diferencia del cómics que sí busca ampliar el público constantemente, que llegue a un público masivo, es por eso que la mayoría de los cómics también pasan a historias del cine, como la de los superhéroes, ¿cierto? Esta es la novela de la que estábamos hablando. Se llama Allí donde van nuestros padres, o también se llama Los inmigrantes, de Chao Tan. Podemos ver aquí a un caballero con una maleta que está observando a este animal extraño, un poco exótico, desconocido. ¿Qué sabemos acerca del autor? Que nació en Australia en 1974, es de madre australiana y de padre perteneciente a Malasia. ¿Por qué es importante y relevante este dato? Porque él se basa en las vivencias de su padre, en cómo tuvo que él migrar desde su país y llegar a otro completamente desconocido, y lo plasma junto a muchos otros relatos de emigrantes en esta novela. Por eso es importante tener este reconocimiento, porque el autor profundiza ahí en esas vivencias. Estudió Bellas Artes y Literatura Inglesa. En el 2006, él sacó a la luz The Arrivals, o sea, la novela que vamos a trabajar. Y en el 2011 ganó un Oscar por la adaptación de otra de sus novelas que se llama La Cosa Perdida. Aquí nos encontramos con la primera imagen que se nos aparece en este libro. Podemos observar que son muchos rostros, son de diferentes etnias, diferentes aspectos, diferentes edades, pero todas tienen algo en común, que es la fijación, la toma de la foto que encuadra el rostro y que asimila un poquito lo que sería una foto de pasaporte. ¿Ya? Con esto se nos presenta el libro, con gente de diferentes etnias, de diferentes lugares del mundo. ¿En qué nos tenemos que fijar para poder interpretar de mejor manera esta obra? Primero, en los colores, en el uso o en el no uso de colores. Los estados anímicos, los cambios climáticos de épocas las épocas determinadas podemos evidenciarla a través del uso de colores, que el autor decida o no utilizar. Por ejemplo, las sombras, las luces, que decida utilizar colores más fuertes, colores más apagados, todo tiene una significación. Los objetos, algunos objetos resaltan aspectos simbólicos que van dando continuidad a la obra y van apareciendo en distintos momentos. ¿Ya? Tenemos que tener súper presente esto porque al no tener eh, algo que leer en letras, el autor lo que hace es tomarse estos objetos e irlos repitiendo a medida que avanza la obra. Los rasgos. Como decía que acá el dibujo es mucho más acabado, el trazo es mucho más definido, podemos interpretar de manera más fácil las expresiones faciales, lo que nos da a entender los estados anímicos de las personas, cómo se sienten. Podemos ver esas expresiones. Y las secuencias y los planos, o sea, cuando nos aparece una imagen más grande que las otras, se nos quiere hacer más evidente alguna otra cosa, cuando podemos seguir la secuencia de imágenes que nos está contando una historia, un hecho, un acontecimiento que está sucediendo ahí. Todo eso tenemos que prestar atención. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a poder ver la obra completa, obviamente, por un tema de tiempo, pero vamos a ir viendo lo más que podamos
Tenemos, por ejemplo, aquí un ave, que es más bien un origami. Esta ave aparece a lo largo de toda la historia, simboliza algo especial, simboliza eh, el contacto, el recuerdo que tiene este hombre con su hija. Tenemos el reloj, el sombrero que es particular del protagonista, tenemos una foto, la tetera, la taza, son como elementos súper cotidianos de la casa o del hogar de este protagonista. Una maleta y una foto. Y esta foto va a aparecer también a lo largo de todo el relato. Acá aparece ya esta foto y vamos viendo la secuencia que se da. Está la foto ahí, toman la foto, la envuelven, la guardan en la maleta y tenemos una mano apoyando a otra mano, como dando tranquilidad. Y podemos ver después ya este plano más general, donde aparecen todos estos elementos que yo les mencioné anteriormente, y esta pareja tomándose de la mano. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema del color? Todas las imágenes de esta novela están en tono sepia. ¿Por qué están en tono sepia? Porque estos colores nos dan la intencionalidad de recordar al pasado, de vivenciar hechos que ocurrieron antes. Y además nos dan como una sensación de añoranza o de recuerdos de pasado, de querer recordar algo. Con eso tiene que ver los tonos sepia. ¿Qué más sucede aquí? Vemos cómo aparece otra de las protagonistas, que sería la hija, que observa esta maleta y ya se preparan aquí para ir a dejar a este protagonista. Acá podemos ver cómo luce esta ciudad en su inmensidad, una ciudad de la que ellos tienen que salir. En esta ciudad se observan muchos rasgos y se observan esta especie como de monstruos. Algo está sucediendo en esta ciudad y podemos verlo también a través de las sombras que se generan, a través de los espacios. Por ejemplo, notamos que ahí los protagonistas van solos, no van con nadie más. Se siente vacía esta ciudad, o sea, ¿cómo nos sentimos ante la ciudad? Pequeños, solos, ante todo este peligro que está inundando este lugar. Acá ya podemos notar la despedida y volvemos a ver este elemento que yo les mencioné antes, este pajarito de origami. Podemos ver acá esta despedida que se nota ahí de forma mucho más clara cuando están las tres manos entrelazadas de esta familia y tienen que soltarse. ¿Qué otros elementos? Aquí ya cuando se inicia este viaje podemos ver nuevamente cómo se proyecta este mundo enorme, inmenso, al lado del barco donde él viaja, que es pequeñísimo. El autor tiene una capacidad de hacer pasar el tiempo a través de las imágenes. Por ejemplo, aquí retrata el paso del tiempo, el paso de los días, cómo van cambiando también las emociones a través de eso y cómo avanzamos en este viaje. Se dan cuenta que antes el barco estaba acá y ahora ya vamos más próximos a llegar. Acá tenemos otra muestra que es muy importante, que nos habla sobre la barrera del idioma, porque cuando migramos hacia otro lugar, nosotros tenemos problemas para comunicarnos. Está esta barrera que no sabemos expresarnos. Miren la expresión que tiene en su rostro. Él no se sabe comunicar, no se puede expresar y eso le provoca mucha angustia, mucha desesperación. Y se nos muestran también este nuevo mundo, esta nueva ciudad en la que todo es desconocido, todo es nuevo, todo es simbolismo. Eh, las casas son distintas, los árboles son distintos. Es como que él hubiera salido de su mundo cotidiano y hubiera llegado a este mundo totalmente distinto y tiene que enfrentarse a él. Y el autor supo plantearlo súper bien, poniéndonos puros elementos que son desconocidos para que nosotros pudiéramos más o menos sentir un poquito cómo puede haberse presentado este protagonista ante este mundo.
Los dejo invitados para que puedan seguir viendo lo de la novela. Les faltan capítulos por hacer, por ver. Es muy entretenida, tiene mucha significación de por medio. eh, y ya nos veríamos la próxima clase. Si tienen alguna duda, saben que pueden escribirme o pueden dejar un mensaje en Classroom.